La clase es anatomía de la cavidad auditiva o fosa auditiva. Ya vamos a ver sucesivamente el oído externo, el oído medio y el oído interno. Ya, este es un corte vertical a través de lo que vendría a ser el oído derecho. Este es el oído externo. Esto que está acá es el oído medio y ese es el oído interno. Oído externo que está constituido por el pabellón auricular, también se llama oreja, el conducto auditivo externo. Luego tenemos al oído medio y oído interno. Entre el oído externo y el oído medio hay una membrana que se llama tímpano, que es, digamos, la única parte accesible al examen del oído medio, porque refleja muchas de las patologías que pueden haber en el oído medio. Entonces, el oído externo, como dijimos, está constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Estas son las estructuras que hay en la oreja, ¿sí? Este es el hélix, ¿sí? Acá tenemos el antehélix, trago, antitrago, lóbulo, este es el meato auditivo, también se llama orificio o conducto auditivo externo, fosita triangular, aquí, también se llama fosita escafoidea, y aquí existe una estructura que no está en todas las personas, ¿sí? Se llama tubérculo de Darwin. El conducto auditivo externo mide más o menos de 3 a 3.5 centímetros de longitud, ¿sí? Y es el encargado de enviar las ondas sonoras captadas en el pabellón auricular hacia la membrana timpánica, ¿sí? Hacia el tímpano. La oreja humana prácticamente no tiene mayor movimiento, ¿sí? Aunque hay 3 músculos auriculares, anterior, superior y posterior, inervados todos por el facial, no tiene en realidad mayor movimiento, ¿sí? La irrigación de esta zona, de lo que es el conducto auditivo externo y de la oreja también, nosotros tenemos la arteria auricular profunda, rama de la maxilar interna, ramas de la temporal superficial también, ¿sí? Y la inervación de la zona tiene que ver con el quinto 2 y el quinto 3, ¿sí? Este conducto auditivo externo tiene, ¿no es cierto?, glándulas que segregan cerumen. Ya el cerumen cumple una función muy importante, ¿sí? Protege al conducto auditivo externo de cuerpos extraños. No se debe remover en realidad. Sí, es un error que cometemos a veces al limpiarnos, el remover el cerumen. El cerumen está ahí por una razón, y si es relativamente espeso es justamente para evitar que entren cuerpos extraños, ¿sí? La misma función cumplen las vellosidades o los pelos que existen a la entrada, ¿sí? Y como dice allí, ¿sí? Esa es la visión que se tiene a la otoscopía, que es el examen que se hace para ver el tímpano, ¿sí? Como les digo, es la única parte accesible al examen del oído medio, el tímpano o membrana timpánica. Esto es anterior, esto es posterior, superior sería acá, inferior aquí. Esta es la imagen normal. La membrana timpánica es de color blanco grisáceo, blanco perlado, dice en algún otro libro. Esta parte de acá se llama pars tensa, ¿sí? Esta se llama pars flácida. Esto que está aquí con el número 1, ¿sí? Se llama cono luminoso. Cuando se hace el examen por otoscopía, con un otoscopio, lo normal, ¿ya? O sea, lo normal de ver en la membrana timpánica es un cono que refleja la luz del otoscopio, ¿sí? ¿Ya? Eso es lo normal, así debe ser. Cuando no se ve eso, ¿sí? O se ve mucho más grande o mucho más angosto, digamos, ese cono luminoso, implica patología. Es como cuando también la membrana timpánica está de color rojo o está de color azul, ¿sí? O cianótica, ¿no? Indica, digamos, por ejemplo, otitis, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces hay que conocer, por supuesto, la imagen normal, ¿sí? de la membrana timpánica. Entonces, cono luminoso es un artefacto, ¿no es cierto?, normal, que siempre se debe ver en la membrana timpánica. En el medio, aquí tenemos el mango de uno de los huesos del oído medio que se llama martillo, ¿sí? ¿Ya? Con el número 4, ¿no es cierto?, a este nivel cursa una estructura así.
¿sí? Una vieja conocida nuestra, ¿sí? La cuerda del tímpano, ¿sí? ¿Ya? Por aquí cruza la cuerda del tímpano, que como saben es una rama intrapetrosa del nervio facial. No tiene nada que ver con el oído, porque no inerva nada allí, pero pasa por allí, ¿sí? Por eso el nombre de cuerda del tímpano. Bueno, entonces esta es la imagen normal de un tímpano. Esto es lo que mencionamos del cono luminoso, aquí con el número 1, y se puede hacer una punción en la membrana timpánica, ¿sí? Dentro de la cavidad del oído medio, a veces se puede acumular líquido, se puede acumular pus, ¿sí? Secreción serosa, por muchos procesos, ¿sí? Y se puede hacer una miringocentesis, ese es el nombre del procedimiento, miringocentesis, ¿sí? Es una punción, se hace por supuesto bajo anestesia, ¿no es cierto? En una sala de operaciones, lo hace el otorrinolaringólogo. Y no se hace pues en cualquier sitio, no se hace donde a uno se le da la gana, de ninguna manera, ¿sí? ¿Ya? A la membrana se le divide en 4 cuadrantes, así como está dividida aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ese es el lugar en donde debe hacerse. En buena cuenta, se hace en el cuadrante póstero inferior, ¿no es cierto? Cuadrante póstero inferior, ahí siempre se debe hacer, nunca en otro lugar, porque si no vamos a lesionar otras estructuras, ¿sí? ¿Ya? Entonces, miringocentesis, ¿no? En el cuadrante póstero inferior. Ahora vamos a ver el oído medio. El oído medio también se llama caja del tímpano, ¿sí? ¿Ya? Aquí en el oído medio, ¿sí? Existe una cadena de huesos pequeñitos, martillo, yunque y estribo, ¿sí? Que lo que hacen es, se mueven al momento de que la membrana timpánica vibra, cuando recibe las ondas sonoras, y transmiten esa vibración, ¿no es cierto?, a una estructura que está aquí en el oído interno, que se llama ventana oval, ¿sí? ¿Ya? Esa ventana oval, luego vamos a ver, ¿no es cierto?, mueve una estructura aquí dentro del caracol y se transforma el impulso mecánico del sonido en un impulso nervioso que va luego al lóbulo temporal del cerebro, ¿sí? ¿Ya? Ese es a grosso modo, digamos, cómo se transmite el sonido. El oído medio tiene, como ven aquí, se le describen 3 zonas, ¿sí? La cavidad timpánica propiamente dicha, que vendría a ser esta, el epitímpano o ático, aquí, y el hipotímpano, ¿sí? El epitímpano tiene relación con esto que está aquí. Esto que está acá, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es esto? El peñasco del temporal. ¿Exactamente qué parte? El tegmen timpani, ¿sí? El tegmen timpani. Ese es el famoso tegmen timpani. Y aquí abajo se relaciona con, ¿esto qué cosa es? La vena yugular interna. O sea, se relaciona con ¿qué? ¿No? Con el golfo de la yugular. Golfo de la yugular, que también está en el peñasco. Todo el oído, ¿no es cierto?, conducto auditivo externo, oído medio y oído interno, está dentro del peñasco del temporal, ¿no es cierto? ¿Sí? La cavidad del tímpano, la caja del tímpano, ¿ya? Para la descripción anatómica se le describen 6 paredes, ¿sí? Por eso se dice caja del tímpano, ¿sí? Se describen 6 paredes: externa, interna, superior, inferior, anterior, posterior. La pared externa. Esta es la pared externa. A ver, la pared externa es la membrana timpánica vista por detrás, ¿no es cierto? Imaginemos que nosotros nos ponemos, que estamos metidos dentro, ¿no es cierto?, de la caja del tímpano y vemos al tímpano pero visto por atrás. En la otoscopía veíamos al tímpano, digamos, por delante, y ahora lo vamos a ver por detrás, ¿no es cierto? Esa vista que se tiene desde atrás es la vista de la pared externa de la caja del tímpano, ¿sí? Ese es el tímpano, martillo, yunque, ¿sí?, que son 2 de los huesos del oído medio. Ese que está ahí es el 7º par craneal, el facial, transcurriendo por el acueducto de Falopio, y aquí se está desprendiendo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? La cuerda del tímpano, ¿no es cierto? ¿Sí?
ahí se desprende la cuerda del tímpano. Este que está aquí es el músculo tensor del tímpano, arteria carótida interna aquí abajo, ¿sí? Entonces, la pared externa de la caja del tímpano está constituida por la pared posterior de la membrana timpánica, ¿sí? La pared interna tiene esta visión, ¿sí? Aquí es como si con el otoscopio nosotros viéramos el oído, pero hemos sacado la membrana timpánica, ¿sí? O sea, sacamos la membrana timpánica y metemos nuestro otoscopio y eso es lo que vamos a ver. Por supuesto que eso no se puede hacer, ¿no? ¿Sí? Simplemente les estoy diciendo para que más o menos entiendan cuál es la visión que se tiene, ¿sí? Este es el estribo, ¿sí? El tercer hueso de los 3 huesitos que hay en el oído medio. Esta estructura abombada se llama promontorio, ¿sí? Promontorio. ¿Qué representa el promontorio? Una de las vueltas que hace el caracol, ¿sí? Que es una estructura que está en el oído interno. Esa es la ventana oval, ¿sí? Ventana oval. Esa es la ventana redonda. Ese es otro conocido nuestro, ¿sí? El nervio timpanal, que viene del glosofaringeo. También se llama nervio de Jacobson, ¿sí? Nervio de Jacobson. La cuerda del tímpano nuevamente, el acueducto de Falopio. Por aquí está transcurriendo el nervio facial. En la pared superior, ¿sí? ¿Qué cosa vamos a tener? Ya dijimos el tegmen tímpano, ¿sí? Que por supuesto se relaciona, si ese es el tegmen tímpano y está en el peñasco del temporal, ¿qué cosa es lo que está por arriba? La fosa media de la base del cráneo, ¿no es cierto? ¿Sí? La fosa media de la base del cráneo. Esa es la base anatómica, ¿no? ¿Para qué cosa? Para que cuando hay fractura del oído medio, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es lo mismo que decir fractura de peñasco, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser o cuáles van a ser los signos clínicos? Lo primero que se les ocurre que sea otorragia, ¿sí? Otorragia, ¿no? Hemorragia por el conducto auditivo externo, ¿ya? Eso es lo que le va a poner prácticamente el sello, ¿sí? A la fractura de fosa media de la base del cráneo. Lo otro que puede haber se llama otorraquia. Otorraquia es la salida de líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces, tegmen tímpani. La pared inferior, ¿sí? Se relaciona, ya dijimos, con la vena yugular interna, con el golfo de la yugular, a este nivel. La pared posterior se relaciona con la apófisis mastoides. La apófisis mastoides, ¿no es cierto?, es una estructura del temporal que está llena de huequitos, de agujeritos, de celdas mastoideas, que están llenas de aire, ¿sí? Ya normalmente están llenas de aire, ¿sí? Esa entonces es la cara, no, la pared posterior de la cavidad de la caja del tímpano, ¿sí? Hay una entrada, hay un lugar que le da la entrada a esto que se llama aditus adantrum. Ahí está el orificio timpanomastoideo, ese que está allí. Eso que vemos ahí, ¿no es cierto?, es la protrusión que hace el canal semicircular lateral. Los canales semicirculares, ¿sí?, ¿ya?, o conductos semicirculares, son estructuras del oído interno. Ya luego vamos a ver. Sí, que hacen relieve en la pared interna de la caja del tímpano. Eso que está ahí, ¿no es cierto?, lo que está marcando es el camino que sigue el nervio facial, o sea, el camino que tiene labrado en el temporal el acueducto de Falopio, por donde el nervio transcurre, el facial, para luego salir finalmente por el agujero estilomastoideo. Y la pared anterior, ¿no es cierto?, la pared anterior se comunica ¿con quién? Con la rinofaringe, ¿sí? Con la rinofaringe. ¿Cómo así? Si se acuerdan, cuando vimos en la clase de faringe, vimos que en la pared lateral de la rinofaringe, o en la pared lateral, había un huequito, un orificio, que era el orificio de la trompa de Eustaquio, ¿no es cierto? ¿Sí? O trompa faringotimpánica. Bueno, ahí está la comunicación, ¿sí? ¿Ya? Es entonces el orificio, ¿no? La entrada es la pared anterior, ¿sí? ¿Ya? Y se comunica, repito, con la nasofaringe,
¿ya? Esta comunicación, ¿sí?, en los niños, o sea, la trompa es mucho más pequeña en los niños y está permanentemente abierta. En los niños pequeñitos, en los menores de 5 años. De ahí la gran prevalencia de otitis media cuando hay infecciones, ¿no es cierto?, de la nasofaringe en los niños, ¿sí? En los adultos es rara la otitis. Pero la función de esta trompa es muy importante, porque lo que hace es regular la presión que existe aquí dentro. Si alguna vez han viajado en avión, cuando uno viaja también a la sierra, es lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno viaja a la sierra, el ascenso es mucho más lento, entonces no se percibe. Pero en avión el ascenso es más rápido. Y se percibe inmediatamente que a uno se le tapan los oídos súbitamente, hasta que uno decide bostezar, ¿no es cierto? Y como se abre la trompa, desaparece. ¿Sí? Así que lo que hace es equiparar la presión atmosférica con la caja del tímpano. Si no existiera eso, simplemente, ¿sí?, reventar el oído. Entonces, orificio de la trompa de Eustaquio, ¿sí?, pared anterior de la caja del tímpano. Ya dijimos que dentro del oído medio habían 3 huesos, ¿no es cierto?, sí, que unidos entre ellos, ¿no es cierto?, y el martillo unido a la membrana del tímpano y el estribo pegado, ¿no es cierto?, a la platina de la ventana oval, ¿no?, conducían el sonido desde la membrana del tímpano hasta el oído interno. Vamos a ver eso entonces, ¿sí? Ya, estos son los huesitos por separado: martillo, yunque, estribo, aquí están articulados. Este es el martillo, esta cabeza, cuello, apófisis larga, apófisis corta, mango. Este mango que está acá, ¿no es cierto?, esta estructura es la que se ve en más o menos la parte media de la membrana timpánica, ¿sí? El yunque, aquí tenemos el estribo, también se llama estapedio, ¿sí?, también se llama estapedio. Esto que está acá, que es la platina del estribo, es la que está pegada a la ventana oval, ¿sí?, ya, a la ventana oval. Ahí están los huesos articulados, sus partes, están articulados entre sí, así que entre el martillo y el yunque existe una articulación que se llama encía de montar, ¿no? Entre el yunque y el estribo es una enartrosis, ¿sí?, una enartrosis. Y esta se llama platina del estapedio o platina del estribo, que ya dijimos se pega a la ventana oval. Los músculos, ¿sí? Tenemos, ¿sí?, ya dijimos, bueno, promontorio hay, ¿no es cierto?, acá, el músculo del estribo o músculo del, ¿no es cierto?, estapedio, ¿sí?, inervado por el nervio facial, y, ¿no es cierto?, el músculo del martillo, inervado por el nervio mandibular, por el quinto 3, ¿no?, por el quinto 3. La cuerda del tímpano, ¿sí?, como sabemos, es rama intrapetrosa del nervio facial. La función de la cuerda del tímpano, formando parte del nervio facial, más exactamente del intermediario, ¿sí?, que se llama intermediario de Brisbane, ¿sí?, lo que tiene realmente la cuerda del tímpano en su interior son fibras parasimpáticas, ¿sí?, que provienen de un núcleo en el sistema nervioso central, que luego se va a ver en neuroanatomía, ¿sí?, ¿ya?, cuya función es, ¿no es cierto?, el sentido del gusto. Lo que va a hacer, o una de las cosas que va a hacer ese nervio cuerda del tímpano, es recoger, ¿no es cierto?, el sentido del gusto de las 2/3 partes anteriores de la lengua, ¿sí? También tiene parte sensitiva, ¿sí? También tiene parte sensitiva. Igual, recoge la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Una cosa es la sensibilidad de la lengua y otra cosa es la inervación sensorial. Cuando se dice sensorial se refiere al sentido, ¿sí?, o sea, a la audición. En el caso del nervio, por favor, al sentido del gusto, que no es lo mismo que la inervación sensitiva, que es dolor, caliente, frío de la lengua, es distinto, ¿sí? ¿Ya? Si recuerdan, la cuerda del tímpano se desprende, ¿no es cierto?, del facial y se une en la fosa cigomática al nervio, ¿a cuál? Al nervio lingual, que es una rama del quinto 3, ¿no es cierto? Y así es como finalmente llega a
hasta la lengua, y también, ¿no es cierto?, hay una rama para el ganglio submaxilar, porque también parte de su función es darle inervación secretora a la glándula submandibular y a la glándula sublingual para producir saliva, ¿sí? Así que todo eso hace la cuerda del tímpano, ¿sí? El otro nervio es el nervio timpanal, o nervio de Jacobson, que es un nervio sensitivo para el oído, es un nervio sensitivo. Es el principal nervio sensitivo del oído medio, ¿sí? Y es una rama del nervio glosofaríngeo, ¿sí? Rama del nervio glosofaríngeo. Hace una escala en el ganglio óptico que se encuentra en la fosa cigomática y allí luego se une ¿a dónde? Se une al nervio auriculotemporal, que también es una rama del quinto 3. Y así es como va a llegar ¿a dónde? A la glándula parótida. ¿Para qué? Para la secreción de saliva, ¿sí? ¿Ya? Los núcleos nerviosos responsables se van a ver en neuroanatomía, ¿ya? Entonces eso es más o menos un resumen de estos dos nervios, ¿sí? Cuerda del tímpano, rama del facial, y nervio de Jacobson, rama del glosofaríngeo. Ahora vamos a ver el oído interno, ¿sí? En el oído interno hay un laberinto óseo, que es el continente, digamos, y el contenido es el laberinto membranoso, ¿sí? ¿Ya? Entonces, el continente es el laberinto óseo, o sea, es la cavidad ósea en donde hay un laberinto, ¿sí? Y hay una estructura que se llama laberinto membranoso que está dentro de ese laberinto óseo. Esto que está acá es el oído interno, ¿sí? Allí es donde nace también la vía auditiva y también la vía vestibular. Aquí también vamos a añadir el concepto, hoy van a recordar de que el oído no solamente se encarga de la audición, sino también tiene que ver con ¿qué? Con el equilibrio. Sí, tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Por medio de la vía vestibular. Ya, estas son las estructuras que tenemos en el oído interno, ¿sí? La ventana oval está aquí, que era, dijimos, donde se unía la platina del estribo, ¿sí? Acá está la trompa faringotimpánica, nasofaringe, conductos semicirculares aquí, conducto auditivo interno aquí, ¿sí? Caracol o cóclea, y aquí, ¿no es cierto?, está lo que se conoce como rampa timpánica, y esta es la rampa vestibular, ¿sí? Y este es el conducto coclear, así se llama, ¿sí? Entonces, la platina del estribo se pega aquí y el sonido viene así, ¿sí? Estimula, luego vamos a ver, dentro de aquí hay un órgano, se llama órgano de Corti, ¿sí? Que es el responsable de transmitir el impulso mecánico e impulso nervioso hacia el lóbulo temporal del cerebro. Entonces, el laberinto óseo, ¿no?, comprende lo que está aquí, vestíbulo óseo, canales semicirculares y el caracol, o cóclea también se llama, ¿sí? Esto que está aquí acá están los canales semicirculares, ¿sí? Este que está acá es el vestíbulo, y esto es el caracol. Esto que está aquí es la ventana redonda, oval, perdón, y esta es la ventana redonda, ¿sí? Este es un corte, es lo mismo, ¿sí? Rampa vestibular, la rampa timpánica, que es lo mismo que veíamos en la diapositiva anterior, ¿sí? El laberinto membranoso, que era el contenido, ¿no es cierto? Vamos a tener ahí el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares membranosos y el caracol, ¿sí? El caracol membranoso o cóclea. Lo mismo, pero ya acá se ven los dos nervios que salen finalmente, ¿sí? O sea, los dos componentes del nervio estatoacústico, que es el octavo par craneal, ¿sí? Lo mismo, utrículo, sáculo, ¿no?, la cóclea aquí y los conductos semicirculares. Posterior, anterior y lateral. Ya, este esquema, esto es un esquema, ¿sí? Y la idea de este esquema es, si ven acá que hay unas flechitas, miren, ¿sí? Acá está el estribo, ¿sí? Esto que está acá, ¿qué cosa es? La ventana oval, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando vimos, hace unas diapositivas antes, vimos que se conectaba con lo que se llama rampa timpánica, ¿no es cierto? ¿Ya?
El sonido viene acá así, como ven, ¿sí? De esta manera. Esto es un corte del caracol, pero el caracol pues sabemos que es, ¿no es cierto?, es una estructura, ¿no es cierto?, circular, como un caracol alrededor de un eje. Luego vamos a ver ese eje, se llama modiolo, ¿sí? ¿Ya? Los conductos semicirculares, fundamentalmente lo que hacen es, están llenos de líquido, ¿sí? Y alguna vez han visto, los carpinteros suelen tener una barrita de madera para medir con un líquido, ¿no es cierto?, fosforescente para medir el nivel. ¿Sí? Bueno, estos conductos semicirculares hacen más o menos lo mismo. Están llenos de líquido y cubren espacialmente todas las posiciones que el cuerpo puede tener en el espacio. Y esa información de nuestra posición en el espacio se la envían vía nervio estatoacústico al cerebelo, ¿no es cierto? Y el cerebelo se la informa al cerebro. Y así es como nosotros sabemos cuál es nuestra posición en el espacio. Así vemos que estamos echados, de pie, de cabeza, lo que sea, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la posición que tienen los conductos semicirculares están puestos de tal manera de que cubren todas las posiciones posibles del cuerpo en el espacio, ¿sí? ¿Ya? Esto que está acá, bueno, es el octavo par. Entonces, ventana oval, ventana redonda, ¿sí? La cosa es que en la rampa timpánica corre el sonido. Vamos a ver luego en un corte que ahí existe una estructura que se llama órgano de Corti, ¿sí? ¿Ya? Si hacemos un corte transversal acá así, lo que vamos a ver es esto que está acá, ¿sí? El eje en donde el caracol da 3 vueltas, ¿no es cierto?, se llama modiolo, ¿sí? Así se llama el eje. Y ahí está, miren, ¿sí? ¿Ya? Lámina de los contornos, la lámina espiral ósea, ¿no es cierto?, la rampa vestibular, la rampa timpánica que ya vimos, ¿no es cierto? El caracol membranoso es esto y el caracol óseo es lo que está por fuera. Y aquí luego vamos a ver más en detalle esto que está acá en circulito verde, que es donde está lo que ya mencioné, que es el órgano de Corti. ¿Sí? El sonido al ir por la rampa timpánica estimula al órgano de Corti. Y ese es el que traduce el sonido hacia el cerebro, como ya les dije, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, ¿sí? Lámina de los contornos, pero más grande. Las fibras nerviosas del nervio coclear, que es la parte auditiva del nervio, ¿ya? La lámina espiral ósea, y esto que está aquí es lo que se llama órgano de Corti, ¿sí? Órgano de Corti. Rampa timpánica aquí abajo, rampa vestibular acá, conducto coclear aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá está la membrana vestibular, membrana espiral, ¿sí? Y ganglio espiral de Corti y órgano de Corti acá. Membrana basilar. Eso es esto. Ese es el órgano de Corti, ¿sí? Solamente lo pongo para que lo recuerden, eso no se lo vamos a preguntar, no se preocupen. Medio complicados. Bueno, esto de acá es una vista superior de lo que ya hemos visto, ¿sí? Oreja, conducto auditivo externo, martillo, yunque, estribo. Ya, transmisión sonora. A ver. Ya, entonces. El pabellón auricular capta las ondas sonoras, ¿sí? El conducto auditivo externo las lleva hasta la membrana timpánica. La membrana timpánica vibra. Al vibrar, esa vibración se la transmite a los 3 huesos que están en el oído medio: martillo, yunque y estribo. El estribo, que está unido, ¿no es cierto?, al oído interno mediante la ventana oval, ¿no es cierto?, le da el impulso, y ese impulso sonoro, esa onda sonora, viaja por la rampa timpánica. Al viajar por la rampa timpánica que hemos visto antes, estimula al órgano de Corti, ¿sí? Y el órgano de Corti, ¿no es cierto?, traduce ese impulso, esa onda sonora en impulso nervioso, ¿sí? Membrana basilar, que era donde apoyaba, ¿no es cierto?, donde vimos que apoyaba el órgano de Corti, ¿no es cierto?, y
finalmente de ahí, como dice aquí, nace el nervio coclear, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, el nervio entonces cocleovestibular es el octavo paracraneal, sí, son dos nervios, el coclear para la audición y el vestibular para el equilibrio. Esto sí van a recordar, sí vamos a ver en la anatomía en más detalle, pero acá también lo vamos a mencionar, ¿sí? El nervio coclear, ¿ya? Tiene toda, esta es la vía, digamos, auditiva, ¿ya? La primera neurona está, como dice aquí, en el ganglio de Corti, ¿sí? Que es ese órgano de Corti que vimos, ¿sí? El órgano de Corti se comunica con el ganglio de Corti. En el ganglio está la primera neurona de la vía. Cuando uno dice primera, segunda, tercera, cuarta neurona, no significa que haya una neurona, ¿sí? O sea, no es que una neurona hay ahí con otra, una sola, no, son millones, ¿sí? Se dice primera para, digamos, decir que es como la estación de relevo de la vía, ¿sí? Al final el impulso es prácticamente inmediato, ¿no? ¿Ya? O sea, no hay mayor demora en el impulso, pero se pone así porque efectivamente en cada lugar puede haber alteraciones luego, ¿sí? Eso se ve ya luego en patología, ¿no? Pero la base anatómica es esta, ¿sí? Y por eso que se tiene que saber esto, ¿no? La segunda neurona, una vez que el ganglio forma finalmente todo el nervio coclear, ¿no es cierto?, va hacia los núcleos cocleares dorsal y ventral que están en el tronco del encéfalo. La tercera neurona está en el cuerpo geniculado medial, eso está detrás del mesencéfalo, ¿sí? Y luego, ¿no es cierto?, viaja hasta la última y cuarta neurona que está en el lóbulo temporal, circunvoluciones transversas de Hesch se llama, área 41, ¿sí? ¿Ya? Área 41. En cuanto al nervio vestibular o el nervio del equilibrio, ¿sí? La primera neurona está en el ganglio de Scarpa, ¿sí? Así se llama, ganglio de Scarpa. La segunda está en los núcleos vestibulares que figuran aquí, que también están en el tronco del encéfalo. Y luego, allí hay que distinguir dos vías, ¿sí? Y les voy a más o menos explicar por qué dice dos vías. Nosotros somos conscientes de nuestra posición en el espacio sin que tengamos que mirarnos todo el cuerpo para saber que estamos de pie. Nosotros caminamos, estamos de pie, o nadamos, o saltamos, o lo que fuera, y no somos conscientes de que estamos de pie. Simplemente lo hacemos, ¿sí? ¿Ya? Hay una vía nerviosa, que es la vía nerviosa inconsciente. O sea que el cerebro no es que no se da cuenta, sino que uno no toma conciencia de la posición. Uno sabe que está de pie, ¿no es cierto? Pero uno no se pone a mirarse así para ver que uno está parado. No, uno sabe que está parado, y listo, ¿sí? ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Yo sé que mi mano está atrás, por ejemplo, ¿no? Sin verla. ¿Y por qué lo sé? ¿Por qué? Porque tengo una vía que le informa eso. O sea, el cerebro le informa al cerebro, ¿sí? Y de manera, nosotros no la recibimos conscientemente. Hay una vía consciente, sí, por supuesto también, ¿no? Por eso que hay una vía inconsciente y una vía consciente, ¿ya? La vía inconsciente llega al cerebelo. El cerebelo, luego vamos a ver en neuroanatomía, es el órgano central del equilibrio, ¿sí? del sistema nervioso central, ¿ya? La vía inconsciente llega ahí nomás, ¿sí? Y la consciente luego va al tálamo y de ahí a la corteza cerebral, ¿sí? Entonces hay dos vías, ¿sí? Eso lo preguntamos también siempre, ¿ya? Hay dos vías, ¿ya? Consciente e inconsciente. La inconsciente es la que le da la información al cerebro de nuestra posición en el espacio sin que nosotros seamos conscientes de esa posición. Sabemos que estamos porque así es, ¿sí? ¿Ya? Porque estamos en tal sitio, porque estamos haciendo tal cosa, y lo podemos saber. El cerebro nos lo informa así. Así lo procesa la corteza cerebral también. Y la vía consciente, ¿no es cierto?, que sí es, digamos, en la que sí tomamos conciencia. Por ejemplo, ¿no?, para yo poder hacer esto, necesito hacer un movimiento preciso para agarrarlo. Y no pasarme ni quedarme corto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Porque sé mi posición y todo lo que tengo que hacer para agarrarlo. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, parte de la vía consciente, ¿no?
O el momento en que yo camino, por ejemplo, sobre un caminito estrecho y no quiero caerme, ¿no? Entonces ahí sí tengo que mantener un equilibrio y ahí sí voy a hacer una serie de cosas para evitar no caerme. Ahí voy a usar mi vía, digamos, consciente. Pero cuando yo camino, converso, digamos, ¿no? Converso, subo, bajo, es la mayor parte de la vía inconsciente, ¿sí? Bueno, chicos, eso es todo. Gracias.